Este video presenta un caso criminal delicado que involucra a menores. Se ha eliminado parte del contenido violento o explícito para cumplir con las políticas de contenido de YouTube. Se recomienda discreción al espectador. You know, why did she die? Like, why? What was she like? She was lovely. You know, she wouldn't have a soul. You know, she used to love sitting in the mirror brushing her hair. Hoy les traemos un documental de crímenes reales sobre el caso de Debbie Leitch. Deborah Debbie Leitch, cariñosamente conocida por todos como Debbie, nació en junio de 1995 en la ciudad costera de Hastings, en East Sussex, Inglaterra. Era hija de Thomas, Tom Leitch y Elaine Clark. Desde temprana edad, Debbie enfrentó el síndrome de Down, lo que significaba que necesitaba cuidados y apoyo especiales de su familia para poder desarrollarse de manera segura. Sin embargo, a pesar de ese desafío, la imagen de Debbie en la memoria de quienes la conocieron siempre brilla intensamente. Una joven de espíritu amable y dulce, con una sonrisa que nunca desaparecía de su rostro y una capacidad sincera de conectar con los demás que hacía que cualquiera se sintiera cerca de ella. Amaba las películas animadas de Disney, disfrutaba jugando con las mascotas de la familia y valoraba cada momento que podía pasar al aire libre. Con sus abrazos cálidos y su sonrisa radiante, Debbie dejó la huella de un alma pura, sencilla y profundamente amorosa, recordada por todos con gran cariño. Sus abrazos fuertes y su sonrisa luminosa parecían acompañarla siempre, convirtiéndose en una característica distintiva que todos los que la conocieron evocan. En las fotografías que se conservan, aparece con piel clara, cabello rubio suelto y gafas de montura color castaño que a menudo se deslizaban por su nariz, dándole a su rostro una expresión aún más bondadosa. En sus labios, esa sonrisa resplandeciente nunca faltaba. Al llegar a la adolescencia y luego a la adultez, Debbie mostró una personalidad siempre agradable, tranquila y un poco tímida, pero con una presencia que irradiaba alegría. Para quienes la conocieron, era abierta, genuina y cercana, como si su luz suave pudiera disipar cualquier sombra a su alrededor. Sin embargo, la vida dentro de la familia estaba lejos de ser tranquila. Cuando Debbie era apenas una niña pequeña, la relación entre sus padres se deterioró gravemente. En 1997, Tom, el padre de Debbie, y Elaine atravesaron un divorcio difícil, aparentemente después de que Elaine se involucrara en una relación extramarital. Tras la separación, la custodia de Debbie y sus hermanas fue otorgada a Elaine, mientras que Tom solo obtuvo derechos de visita programados. En una ocasión apeló, con la esperanza de cambiar la decisión, pero los servicios sociales concluyeron que, con el apoyo oficial del sistema, Elaine podía cuidar adecuadamente de los niños. A pesar de esa evaluación, Tom siempre creyó que Elaine carecía de la capacidad para ser madre y sintió que el sistema ignoró sus advertencias. Ese fue el comienzo de las tragedias que seguirían, ya que una sola decisión legal marcó toda la infancia de Debbie. Tom creía firmemente que el sistema había cometido un grave error al asumir casi automáticamente que los niños debían permanecer con su madre, sin tener en cuenta sus preocupaciones. Más tarde, Elaine tuvo un cuarto hijo fruto de otra relación. De manera notable, los 4 niños de la familia nacieron con discapacidades de aprendizaje o físicas, lo que significaba que necesitaban cuidados especiales constantes. Los servicios sociales de East Sussex, que conocían a la familia desde los primeros años de Debbie, expresaron repetidamente su preocupación. Cuestionaron las habilidades de Elaine como madre en un hogar tan problemático y lanzaron advertencias sobre algunos de los hombres que entraron en su vida después de separarse de Tom. Esas advertencias,
lamentablemente, parecieron quedarse solo en el papel, sin la fuerza suficiente para cambiar el destino de Debbie y sus hermanos. Durante la infancia de Debbie, diversas agencias de servicios sociales intervinieron para apoyar a la familia, establecer planes de cuidado y realizar revisiones periódicas de bienestar. Sin embargo, la custodia permaneció con Elaine, lo que hizo cada vez más difícil para Tom ver a sus hijos. Él recordaba que, después de que Elaine se volviera a casar, parecía crear deliberadamente obstáculos para impedirle ejercer sus derechos de visita. Para Debbie, el amor que sentía por su padre siempre fue claro e inquebrantable. Tom aún recordaba cómo el rostro de su hija se iluminaba cada vez que lo veía, con una sonrisa inocente que hacía desaparecer cualquier distancia. Pero con el tiempo, las visitas, que ya eran escasas, se volvieron aún menos frecuentes, ya que Elaine mantenía gradualmente a los niños alejados del padre al que aún amaban. En 2014, cuando Debbie cumplió 19 años, Elaine decidió empacar y trasladar a toda la familia fuera de Hastings, donde todavía vivían Tom y muchos familiares, para mudarse a Leeds. La razón fue que quería comenzar una nueva vida con su novio, Robert Bruce, quien residía en Rothwell, en las afueras de Leeds. A partir de entonces, ambos y los niños vivieron juntos bajo el mismo techo como una nueva familia. Esta decisión alejó aún más a Debbie de su padre y la separó del seguimiento habitual de los trabajadores sociales de Sussex que habían supervisado de cerca su desarrollo durante muchos años. Sin embargo, irónicamente, este cambio trajo inicialmente un periodo positivo para Debbie. En Leeds, fue inscrita en un programa de educación especial en un colegio local y asistía regularmente a un centro diurno para adultos con discapacidades. Los programas educativos y el centro diurno en Leeds le dieron a Debbie una rutina estable, nuevos amigos y la supervisión profesional que tanto necesitaba. Según los profesores y el personal de apoyo, fue en ese periodo cuando realmente floreció. Su personalidad se volvió más abierta, su salud más estable y, por primera vez, incluso experimentó un romance juvenil. Eso le permitió disfrutar de cierto nivel de independencia fuera del hogar, una experiencia valiosa para una joven que vivía con síndrome de Down. Mientras Debbie mostraba un progreso significativo, Elaine seguía recibiendo beneficios del gobierno, alrededor de 215 libras por semana, una suma otorgada específicamente para el cuidado de Debbie. Sin embargo, los familiares afirmaban que Elaine era una madre perezosa que a menudo se preocupaba más por sus propios deseos que por priorizar las necesidades de sus hijos. Luego, en agosto de 2016, después de solo 2 años en Leeds, Elaine empacó repentinamente y volvió a mudar a la familia. Esta vez se trasladaron a más de 160 kilómetros al noroeste, a Blackpool, una ciudad costera conocida por sus atracciones pero también por sus dificultades económicas. La familia se estableció en una modesta casita en el número 15 de Garden Terrace, en la zona de South Shore de Blackpool. Cuando la familia llegó a Blackpool, todas las rutinas de apoyo que antes habían ayudado a Debbie a mantener su progreso positivo en Leeds desaparecieron casi por completo. La agencia de servicios sociales local no tenía un conocimiento claro del complejo historial de la familia y tuvo que basarse principalmente en los relatos de Elaine y en algunos registros transferidos desde Sussex. A partir de 2016, Elaine se convirtió en la cuidadora a tiempo completo de Debbie, recibiendo beneficios del gobierno destinados a garantizar que su hija adulta, en situación vulnerable, recibiera la atención que necesitaba. Sin embargo, no inscribió a Debbie en ningún programa diurno ni en clases universitarias en Blackpool. De repente, Debbie quedó desconectada del mundo exterior, viviendo en aislamiento y completamente dependiente de su madre. Los vecinos de Garden Terrace notaron que salía cada vez menos,
hasta el punto de que muchas personas ni siquiera sabían que en esa pequeña casa vivía una hija adulta. Detrás de las puertas cerradas, la atención que Debbie más necesitaba fue desapareciendo poco a poco, dejando un vacío cada vez más peligroso en su vida. La familia materna de Debbie, desde primos, tías y tíos hasta su padre en Sussex, siempre mantuvo una profunda preocupación por ella. Con frecuencia intentaban comunicarse, con la esperanza de saber cómo estaba Debbie después de haber sido apartada de su cuidado. A comienzos de 2018 comenzaron a circular noticias inquietantes. La salud de Debbie estaba empeorando. Estaba perdiendo peso rápidamente y casi nunca quería salir de su pequeña habitación. Cuando los familiares preguntaban, Elaine siempre tenía explicaciones preparadas. Debbie solo tiene un problema de piel, o suele tener erupciones, o simplemente a Debbie no le gusta salir. Al principio, esas excusas parecían plausibles, pero luego, en abril de 2018, surgió la primera evidencia clara de una grave negligencia. Debbie fue llevada al Hospital Clifton en St. Anne's, cerca de Blackpool, debido a una fuerte afección cutánea. Allí, los médicos la diagnosticaron con sarna noruega, una infección cutánea extremadamente contagiosa y dolorosa, a menudo relacionada con malas condiciones de vida o con un sistema inmunológico debilitado. Ese diagnóstico encendió las alarmas, pero lamentablemente nunca se tomaron las medidas necesarias después de ello. La sarna noruega, también conocida como sarna costrosa, suele presentarse en condiciones debidas a insalubres o cuando el sistema inmunológico está debilitado, provocando la formación de costras gruesas, dolorosas y que causan picazón intensa en la piel. Los médicos del Hospital Clifton proporcionaron un plan de tratamiento junto con un medicamento tópico, entregando a Elaine instrucciones detalladas sobre los cuidados en casa y programando citas de seguimiento para monitorear el progreso. Sin embargo, Elaine nunca llevó a Debbie de regreso al hospital. Cada vez inventaba una excusa. Decía que el coche se había averiado, que su horario estaba demasiado ocupado o cualquier otra razón que se le ocurriera. A finales de 2018, cuando amigos y familiares visitaron la casa en Blackpool, quedaron impactados por lo que vieron. La piel de Debbie seguía con manchas y cubierta de llagas persistentes. Se rascaba hasta que aparecía un líquido rojizo, dejando su piel irritada, agrietada y visiblemente dolorida. Una de las hermanas de Debbie, incapaz de soportarlo más, enfrentó directamente a su madre y le suplicó que buscara ayuda médica urgente ante el empeoramiento de la situación. Pero en lugar de escuchar, Elaine reaccionó con enojo, desestimó las advertencias y afirmó que no era asunto de nadie más, dejando que Debbie continuara sufriendo en silencio. Durante este periodo turbulento, el padre de Debbie permaneció en gran parte sin saber la verdadera condición de su hija. Viviendo en Hastings, solo podía mantenerse en contacto ocasionalmente a través de breves llamadas telefónicas. Una vez, con una voz temblorosa pero sincera, Debbie le confesó un deseo que lo perseguiría desde entonces. «Papá, ¿hay alguna manera de que pueda volver a Hastings y vivir contigo?» En ese momento, Debbie tenía 23 años, técnicamente una adulta que podía elegir dónde quería vivir. Sin embargo, al vivir con síndrome de Down, no podía ser completamente independiente y cada decisión importante requería la participación de los servicios sociales. Tom, sin darse cuenta de la urgencia, le aconsejó suavemente a su hija que intentara esperar hasta cumplir 25 años, pensando que los trámites podrían ser más sencillos entonces o que las dificultades eventualmente pasarían. Más tarde, cada vez que lo recordaba, se llenaba de arrepentimiento. Dijo que, si hubiera sabido la verdad sobre lo que ocurría detrás de las puertas en Blackpool,
no habría dudado ni un solo segundo en salir a rescatar a su hija. El final del verano de 2019 marcó el declive devastador en la vida de Debbie. En julio de ese año, con solo 24 años, había caído en una grave desnutrición, con un cuerpo frágil, viviendo en condiciones de extrema suciedad. Quienes visitaban la casa en Garden Terrace a menudo eran impedidos de ver a Debbie, como si algo necesitara mantenerse oculto detrás de las puertas cerradas. El 26 de julio de 2019, la sobrina de Elaine, Sammy Mugarich, decidió hacer una visita sin previo aviso. Estaba cada vez más preocupada después de escuchar muchas conversaciones familiares sobre el estado crítico de salud de Debbie. Cuando entró en la pequeña casa en Blackpool, Sammy quedó horrorizada por lo que vio ante sus ojos. Debbie acurrucada sobre un colchón sucio y manchado, colocado directamente en el suelo de una habitación oscura. El aire era pesado, con un olor penetrante y sofocante, y la escena hizo que Sammy sintiera que estaba presenciando una tragedia que ya no se podía negar. El hedor golpeó a Sammy en el momento en que entró en la estrecha habitación. Más tarde lo describió como un olor abrumador en el lugar, un aroma pesado que llenaba el aire y hacía difícil respirar. Por todas partes había montones de pañales sucios mezclados con envases de comida a medio comer, muchos de ellos cubiertos de moho, una clara evidencia de que Debbie había sido dejada a comer en esa habitación sin que nadie la limpiara. A la tenue luz, Sammy apenas podía creer lo que veía frente a ella. Debbie era solo una sombra de lo que alguna vez fue. Su cuerpo estaba dolorosamente delgado, su piel enrojecida, endurecida y cubierta de erupciones infectadas de la cabeza a los pies. El cabello rubio, que antes había sido suave y suelto, ahora estaba toscamente cortado, dejando al descubierto un cuero cabelludo con zonas sin pelo debido a la sarna o simplemente a un prolongado descuido. Llevaba un pijama sucio y desgastado que se le pegaba a la piel después de varios días sin bañarse. Debbie yacía inmóvil, apenas capaz de moverse, llorando de dolor y llamando débilmente, «¡Mamá! ¡Mamá!». La escena dejó a Sammy profundamente impactada y se volvió hacia Elaine, suplicándole desesperadamente que tomara medidas de inmediato. Sammy advirtió directamente a Elaine que si no buscaba ayuda de inmediato, Debbie podría no sobrevivir mucho más tiempo. En lugar de escuchar, Elaine se mostró irritada, reaccionando con enojo ante la acusación de que no había cuidado adecuadamente a su hija. Sin embargo, al enfrentarse a Debbie tendida allí en una condición demasiado grave para negarla, Elaine se vio obligada a tomar una acción mínima para calmar a Sammy. Ese día, el 26 de julio de 2019, llamó al Whitegate Health Center, el centro de salud local, y organizó una visita médica de emergencia en casa. Sin detenerse allí, Sammy llamó rápidamente a los servicios sociales de Blackpool para dar la alarma, insistiendo en que Debbie necesitaba protección inmediata. El médico general llegó poco después. Sabiendo que alguien iba a venir, Elaine apresuradamente ordenó la habitación, limpió parte del desorden e incluso puso a Debbie bajo la ducha para ocultar su verdadera condición. En un testimonio posterior, el médico confirmó que Elaine había intentado eliminar las señales evidentes de negligencia, como si años de sufrimiento pudieran borrarse en tan solo unos minutos. Mientras era arrastrada al baño, Debbie gritaba sin cesar. Su piel, ya irritada por la sarna, las erupciones y las llagas, hacía que cada gota de agua o toque de jabón se sintiera como una tortura. Aquellos gritos no eran solo el sonido del dolor físico, sino también la desesperación de una joven abandonada en su propio hogar. Sin embargo, a pesar del sufrimiento de su hija, Elaine se apresuró a lavarla, cepillarle el cabello rápidamente y vestirla con ropa limpia con un solo propósito: presentar una fachada ordenada ante el médico. Cuando el médico general entró,
vio a Debbie sentada en el sofá de la sala, exhausta pero recién bañada y vestida con pulcritud. Esa apariencia frágil y temporal fue suficiente para engañarlo. En su informe inicial, el médico simplemente señaló que Debbie parecía delgada, débil y con mal aspecto. Pero cuando Elaine explicó con confianza que su hija solo tenía una infección cutánea, que estaba aplicando la medicación con regularidad y que Debbie seguía comiendo con normalidad, él creyó su versión sin ver la verdad que se escondía detrás de la puerta del dormitorio. Lamentablemente, aquel día el médico no subió al piso superior para ver la habitación donde realmente vivía Debbie, ni examinó a fondo la afección de la piel que se ocultaba bajo su ropa. Con solo unos minutos de observación en la sala, concluyó que no había motivo de preocupación inmediata. En lugar de emitir una alerta urgente, simplemente recetó a Elaine unos tubos de crema antibiótica y programó una visita de seguimiento para el 12 de agosto. Antes de marcharse, tuvo un breve intercambio con los servicios sociales de Blackpool, señalando que sería necesario un control posterior. Pero en ese momento, una oportunidad crucial para salvar a Debbie se perdió. Lo que no vio, la habitación oscura y sucia y el cuerpo atormentado por una sarna severa, eran las señales más claras de negligencia que deberían haber encendido todas las alarmas. El 29 de julio, los trabajadores sociales intentaron realizar una visita sin previo aviso a la casa de Garden Terrace. Sin embargo, fueron bloqueados por un miembro de la familia y no se les permitió entrar. Negándose a rendirse, regresaron al día siguiente decididos a ver a Debbie, pero una vez más no lo lograron. Para el 1 de agosto, cuando la visita oficial fue reprogramada, Elaine había preparado cuidadosamente todo para cubrir sus huellas. Llevó a Debbie al piso de abajo, la bañó, la vistió con pulcritud y la colocó en la sala como si hubiera estado bien cuidada. Debbie, que para entonces estaba alarmantemente delgada, aún logró sentarse en silencio bajo sus miradas atentas. Una de las trabajadoras sociales sí observó que parecía muy débil, pero la actitud alegre de Elaine, junto con su explicación de que su hija comía bien y solía bajar con frecuencia, disipó toda sospecha. Incluso cuando entraron en la habitación de Debbie, que antes había estado llena de suciedad y desorden, había sido limpiada tan a fondo que no mostraba ningún signo visible de negligencia. Una vez más, todas las advertencias habían sido ocultadas con éxito. Aquel día, los trabajadores sociales solo anotaron que Debbie parecía débil y con bajo peso, pero dado que el médico general la había visitado recientemente y había programado un seguimiento, concluyeron que no existía un riesgo urgente que requiriera acción inmediata. Elaine, una vez más, había logrado ocultar con éxito su prolongada negligencia. Se programó otra visita para el 2 de septiembre. Sin embargo, durante el período de espera, la condición de Debbie empeoró rápidamente. A lo largo de agosto de 2019, sin supervisión oficial, Elaine volvió a sus viejos hábitos, dejar a su hija aislada en una habitación oscura, privada de la atención que desesperadamente necesitaba. Los vecinos de la tranquila calle comenzaron a notar señales inquietantes. Muchas noches, ruidos extraños resonaban desde la casa. Un vecino en particular quedó marcado al recordar que, en las primeras horas de la mañana durante la última semana de agosto, escuchó la voz de una joven llorando desesperadamente, repitiendo solo 2 palabras: «Mamá, mamá», un ruego que se perdió en la oscuridad y nunca fue respondido. Se cree que en esos días finales y trágicos, Debbie fue dejada en una cama vieja, demasiado débil para levantarse, con el cuerpo cubierto de infecciones y llagas, deteriorándose poco a poco hasta sucumbir al agotamiento por hambre y sed. En lugar de reconocer la verdad que tenía ante sus ojos, Elaine afirmó que no se había dado cuenta de cuán grave se había vuelto la condición de su hija. Pero, más tarde,
Las declaraciones revelaron una realidad diferente. Mientras Debbie agonizaba en el piso superior, Elaine pasaba sus días entregada a sus propios placeres, absorta en compras en línea de zapatos y bolsos nuevos. Los beneficios del gobierno, destinados exclusivamente a proteger y cuidar a una adulta vulnerable como Debbie, fueron desperdiciados por Elaine en sí misma. En ese contraste cruel, la vida de Debbie se apagó, no por una enfermedad incurable, sino por la negligencia y el egoísmo de la madre que más debía haberla amado. Antes de que llegaran sus últimos y duros días, recordemos que Debbie no era solo un nombre en un expediente. Era una joven con síndrome de Down, con una sonrisa radiante, alegría por las películas de Disney, amor por los animales y abrazos sinceros para sus seres queridos. Detrás de su timidez, Debbie era un alma dulce que anhelaba amor y protección. Sin embargo, en lugar de tener un hogar seguro, enfrentó la indiferencia del sistema y la irresponsabilidad de su madre. Los gritos de ayuda fueron ignorados. Las oportunidades de intervención se perdieron, dejando un vacío alarmante en la protección de los más vulnerables. Las personas con síndrome de Down, las personas con discapacidades o los niños, aquellos que no pueden hablar completamente por sí mismos, todavía necesitan protección. Todos ellos merecen cuidado, protección y respeto por su dignidad. Esa es una responsabilidad compartida para garantizar que nadie sea dejado atrás. En la noche del 29 de agosto de 2019, la vida de Debbie llegó a su fin en circunstancias trágicas. A las 10:40 de la noche se realizó una llamada desesperada a los servicios de emergencia. Elaine le dijo al operador que su hija ya no respiraba y que parecía haber sufrido un paro cardíaco. Inmediatamente, los paramédicos del Servicio de Ambulancias del Noroeste fueron enviados a la pequeña casa en Garden Terrace. Cuando entraron en la habitación, encontraron a Debbie tendida e inmóvil en el suelo, con el cuerpo torcido en una posición anormal. A simple vista, los socorristas se dieron cuenta de que la joven había fallecido hacía bastante tiempo. La evidencia médica reveló más tarde que Debbie podría haber muerto un día y medio antes. Eso significaba que Elaine, la madre que debía haberla protegido, había estado viviendo en esa casa junto al cuerpo de su hija durante muchas horas antes de finalmente levantar el teléfono para pedir ayuda. Los paramédicos quedaron inmediatamente impactados por la escena que tenían delante. La apariencia de Debbie y el estado de la casa los dejaron casi sin palabras. A primera vista, ni siquiera pudieron reconocerla como una joven, porque los rasgos femeninos de Debbie habían quedado completamente ocultos tras meses de abandono. Su rostro estaba cubierto de gruesas costras, su piel endurecida por una sarna no tratada hasta el punto de borrar su aspecto natural. Su cabello, antes dorado, ahora era escaso y se desprendía en grandes mechones, haciendo que la imagen resultara aún más perturbadora. El aire de la habitación estaba cargado de humedad, mezclado con un fuerte olor a descomposición y suciedad extrema, obligando a los socorristas a contener su conmoción. Lo que encontraron ya no era una habitación común, sino una prueba innegable del prolongado abandono y la terrible indiferencia que Debbie había soportado. La condición física de Debbie, en el momento en que fue encontrada, era casi imposible de comprender. Pesaba solo 23 kilos y medio, apenas un tercio del peso promedio de una mujer adulta de su edad. La comparación resultaba aún más impactante cuando los familiares recordaban que, solo unos años antes, durante su tiempo en Leeds, Debbie había pesado alrededor de 64 kilos. El paramédico John Wilkinson, al acercarse a Debbie, quedó tan sorprendido que apenas podía respirar. Más tarde recordó el estremecedor momento en que notó signos de insectos en su cuerpo mientras intentaban moverla. Lo que vio no era solo una joven que había fallecido,
sino una evidencia innegable de que había sido dejada en el abandono durante muchos días. La habitación había vuelto a un estado inaceptable de suciedad, tal como su sobrina Sammy la había visto alguna vez, solo que ahora era aún peor. Los investigadores criminales describieron más tarde con detalle platos de comida en descomposición esparcidos por el suelo, mezclados con montones de ropa sucia y ropa de cama apilada alrededor del colchón. Cada detalle en esa habitación exponía la brutal indiferencia que Debbie soportó en sus últimos días. Un agente de policía presente en la escena comentó que su aspecto se asemejaba al de un esqueleto demacrado. Sus costillas, articulaciones y huesos eran claramente visibles bajo su piel delgada. Más del 30% de su cuerpo, desde el cuero cabelludo y la parte superior del torso hasta los pies, estaba cubierto de llagas dolorosas, piel endurecida y parches costrosos debido a una infección prolongada. Llevaba solo un viejo pijama sucio, arrugado y pegado a su cuerpo después de semanas sin ser cambiado ni lavado. La escena dejó completamente sin palabras a todos los que la presenciaron. Debbie fue encontrada en un estado de agotamiento extremo. Llevaba un suéter delgado y un pantalón sucio. Cuando los paramédicos intentaron cortar la tela para comenzar la reanimación, partes de su piel se desprendieron porque habían estado pegadas a la ropa durante demasiado tiempo. Debajo, descubrieron que llevaba un pañal para adultos muy sucio, una evidencia clara de que había estado sin recibir el cuidado adecuado durante un largo periodo. La escena se volvió aún más inquietante cuando se vieron ácaros vivos arrastrándose por su espalda y esparcidos sobre las sábanas en descomposición. Su rostro, especialmente alrededor de los ojos y el cuero cabelludo, estaba cubierto de gruesas capas costrosas de piel que supuraban un líquido rojizo. Las plantas de sus pies estaban hinchadas, inflamadas y cubiertas de costras endurecidas. Los expertos médicos confirmaron que se trataba de un caso avanzado de sarna noruega, sin tratar que se había prolongado durante meses. No hace falta decir que, en ese momento, ya no había nada que nadie pudiera hacer para salvar a Debbie. Los paramédicos y los agentes de policía en la escena se dieron cuenta rápidamente de que ya no se trataba de un intento de rescate, sino de las consecuencias de una tragedia que había comenzado mucho antes, con todos los indicios apuntando hacia una negligencia criminal. La autopsia confirmó oficialmente, más tarde, que la causa de la muerte fue una grave desnutrición combinada con una prolongada falta de atención, siendo la sarna noruega sin tratar un factor directo que contribuyó al desenlace. El informe reveló una verdad desgarradora. La muerte de Debbie no fue un accidente repentino, sino el resultado de años de abandono. En respuesta, las autoridades lanzaron de inmediato una gran investigación llamada Operación Nevada, dirigida por la Unidad de Crímenes Graves de la Policía de Lancaster, tratando el caso con todo el peso y la gravedad de un delito criminal. Los investigadores entraron rápidamente en la casa de Garden Terrace, documentando las horribles condiciones y recopilando pruebas. Ante ellos había una imagen clara de un prolongado abandono. Elaine fue arrestada de inmediato en el lugar bajo sospecha de haber causado la muerte de su propia hija. En las primeras etapas, la policía amplió el círculo de sospechosos e interrogó a un total de 6 personas relacionadas con el caso, incluidas Elaine y su pareja, Robert Bruce. 4 de ellas fueron arrestadas inicialmente, aunque aparte de Elaine y Robert, sus identidades no fueron reveladas. Podrían haber sido familiares o conocidos que estuvieron presentes en la casa en momentos críticos, sospechosos de haber presenciado el deterioro de Debbie sin intervenir. Durante el año siguiente, los detectives construyeron meticulosamente una línea de tiempo detallada respaldada por pruebas forenses,
creando un caso sólido que demostraba la extrema negligencia y la grave irresponsabilidad que condujeron a la tragedia. En marzo de 2021, casi 18 meses después de la trágica muerte de Debbie, las autoridades hicieron un anuncio importante que marcó un punto de inflexión en la investigación. 2 personas fueron acusadas formalmente de homicidio involuntario en relación con su fallecimiento: Elaine, la madre encargada de su cuidado, y Robert Bruce, su pareja. Ambos enfrentaron cargos de homicidio por negligencia grave, reflejando la severa irresponsabilidad en el cuidado de una joven vulnerable. Además, Robert fue acusado de un delito adicional según la ley del Reino Unido: causar o permitir la muerte de un adulto vulnerable. Este cargo destacó su papel y responsabilidad durante el periodo en que la salud de Debbie se deterioraba rápidamente, ya que vivía bajo el mismo techo y no actuó para protegerla. Para julio de 2021, en una audiencia preliminar, Elaine continuó declarándose no culpable del cargo de homicidio involuntario. Su caso fue programado para ser juzgado en el Tribunal de la Corona de Preston a comienzos de 2022. Robert Bruce, la pareja de Elaine, también negó todos los cargos en su contra, lo que llevó a que su juicio fuera fijado para febrero de 2022. The case is concluded today. The defendants in this case, Elaine Clark, who was Debbie's mother, pleaded guilty at an earlier hearing, and today, before Mrs. Justice Yip, she was handed down a sentence of 9 years, 7 months imprisonment for gross negligence manslaughter of Debbie. Tough case, horrendous conditions, and an horrendous state that Debbie was left in through emaciation and such an awful lack and absence of care and love that she deserved. Bear in mind that Debbie had her own vulnerabilities and development needs. She was a girl born with Down syndrome, and the one person in the world who she relied on, who she loved absolutely and unconditionally, has let her down in the most despicable way. So I pay tribute to all the police officers involved in this, and many were commended by the High Court judge today, and colleagues from the ambulance service, CPS, and prosecuting counsel for their care and conduct of the case. Thank you. Sin embargo, un giro inesperado ocurrió solo unos meses después. En diciembre de 2021, Elaine cambió su declaración y admitió formalmente su culpabilidad. Aceptó que su prolongado abandono había llevado directamente a la muerte de Debbie. Mientras tanto, Robert finalmente nunca tuvo que enfrentar un juicio. En la audiencia de fin de año de ese mismo periodo, el Servicio de Fiscalía de la Corona decidió retirar todos los cargos en su contra. Aunque no se hizo pública una explicación específica, se creía ampliamente que los fiscales carecían de pruebas suficientes para condenar de manera convincente a Robert. El 24 de febrero de 2022, Elaine compareció oficialmente ante el tribunal en el Preston Crown Court para ser sentenciada. En la sala, los desgarradores detalles del sufrimiento de Debbie fueron presentados en su totalidad ante la jueza Amanda Yip. Su padre, Tom, se sentó en silencio en la galería pública, habiendo viajado desde Hastings para presenciar este momento. En ocasiones no pudo contener las lágrimas mientras la jueza relataba los trágicos detalles de la vida de su hija. En marcado contraste con el dolor del padre, Elaine permaneció casi sin emoción. Incluso cuando se le dio la oportunidad de hablar, no ofreció una disculpa sincera, manteniendo una expresión fría. Finalmente, en el Preston Crown Court, el 24 de febrero de 2022, Elaine Clark fue sentenciada a 9 años y 7 meses de prisión por homicidio involuntario por negligencia grave, reflejando el grave abandono hacia su propia hija. La sentencia fue considerada una advertencia, pero para la familia nunca podría compensar la pérdida inconmensurable. Según la ley del Reino Unido,
Elaine debe cumplir al menos 2/3 de su condena antes de poder optar a la libertad condicional. Teniendo en cuenta el tiempo ya pasado bajo custodia, podría ser considerada para su liberación alrededor de 2028. Sin embargo, esta noticia indignó a la familia de Debbie y a muchos miembros del público. Argumentaron que un castigo así era demasiado leve en comparación con los meses de sufrimiento y la trágica muerte que Debbie soportó. El padre de Debbie, Tom, expresó públicamente su decepción, preguntando con amargura si la vida de una joven vulnerable, una vez llena de sonrisas y de ganas de vivir, realmente podía valorarse en solo unos pocos años tras las rejas. Para él, esa sentencia no representaba una verdadera justicia, sino un recordatorio doloroso de que el sistema aún falla en proteger a los más vulnerables. You know, why did she die? Like, why? What was she like? She was lovely. You know, she wouldn't have soul. You know, she used to love sitting in the mirror, brushing her hair. We'll never talk to her again, even if she's done her time. To us, she should have got life. Después de que se dictara la sentencia, Tom no detuvo sus esfuerzos por buscar justicia para su hija. Se reunió con un miembro local del Parlamento para solicitar una revisión del veredicto, con la esperanza de que el castigo se incrementara para reflejar la verdadera gravedad del delito. El caso fue remitido al fiscal general bajo el programa de sentencias indebidamente leves, pero el resultado final dejó a muchos decepcionados. El tribunal determinó que la condena impuesta a Elaine aún se encontraba dentro del rango aceptable para un homicidio involuntario y, por lo tanto, no se realizaría ningún ajuste. Elaine fue posteriormente trasladada a un centro de detención para mujeres, muy probablemente una prisión real o una institución correccional femenina en la región del noroeste. Para la familia de Debbie, esta decisión puso fin a un largo y difícil proceso judicial, pero los dejó con la sensación de que la justicia para su hija aún no se había cumplido plenamente. El caso también se convirtió en un catalizador para una revisión independiente sobre la protección de adultos, llevada a cabo por la Junta de Protección de Adultos de Blackpool, con el objetivo de examinar qué salió mal y evitar que una tragedia similar ocurriera en el futuro. En el informe, Debbie fue mencionada con el seudónimo de Jessica, y los hallazgos fueron presentados con una franqueza estremecedora. La revisión reveló que se habían perdido una serie de oportunidades críticas en múltiples niveles. Los responsables, desde los trabajadores de atención y los asistentes sociales hasta el personal médico, habían estado demasiado dispuestos a aceptar las explicaciones y los encubrimientos de Elaine. La conclusión final afirmaba claramente: la muerte de Debbie era totalmente prevenible si las señales de advertencia tempranas se hubieran abordado antes y con una acción más decisiva. Mientras tanto, la familia de Debbie en Hastings llevaba su dolor en privado, de luto, pero también llena de ira ante la realidad de que todo podría haber sido diferente si el sistema hubiera cumplido con su deber. Sabemos que la madre de Jessica manipuló las circunstancias para que, cuando nosotros y otras agencias visitamos el hogar, su negligencia no fuera reconocida. Sin embargo, a través de la revisión, queda claro que se perdieron oportunidades y que la voz de Jessica rara vez fue escuchada. El padre de Debbie, Tom Leitch, de 54 años, ha prometido luchar contra esta sentencia inadecuada y ha organizado una reunión con su miembro local del Parlamento, Sally Ann Hart, en Hastings este viernes. No estoy satisfecho con esta sentencia. Al igual que yo, ustedes saben muy bien el dolor que le causó a Debbie y cuánto tiempo duró.
Decir que debería ser liberada después de solo 6 años no es apropiado. Eso no está bien, dijo. Thank you, Mr. Speaker. The Attorney General will be aware of a horrendous case of my constituent, Debbie Leach, who died at the hands of her mother, Elaine Clark, who has since been sentenced to 9 years and 7 months in prison for her appalling actions. Will my right honourable friend meet with me and the honourable member for Hastings and Rye following our recent letter to discuss this case with a view to seeing whether the sentence issued is unduly lenient? Well, this indeed is a tragic case, and I extend my sympathies to all those who knew and loved Debbie. I thank my honourable friend and the honourable member, our honourable friend and member for Hastings and Rye, for bringing this to the attention of the law officers. The sentence imposed has been reviewed with the utmost care by my learned friend, the Solicitor General, and he has decided to refer it to the Court of Appeal. It is now a matter for the court to decide whether to increase the sentence. Con frecuencia aceptaba entrevistas con la prensa, con la esperanza de que la gente recordara a Debbie no solo como una víctima de una tragedia, sino como una joven con un espíritu radiante y una personalidad amorosa. El cuerpo de Debbie fue retenido inicialmente por el forense para su examen e investigación antes de ser devuelto a la familia. Después de semanas de espera, la familia finalmente pudo celebrar una ceremonia de despedida. Debbie fue incinerada y Tom luchó para conservar parte de los restos de su hija. Al final, recibió la mitad de las cenizas y las colocó junto a la tumba de su propio padre, el abuelo que Debbie nunca llegó a conocer realmente. Para Tom, era una forma de asegurarse de que ella quedara abrazada por el amor de la familia, donde la protección y el cuidado nunca podrían ser arrebatados. Años después, el 8 de mayo de 2024, en una audiencia previa a la investigación celebrada en el Ayuntamiento de Blackpool, se anunció una noticia desgarradora. Tom, el padre que había buscado incansablemente justicia para su hija, había fallecido antes de que pudiera llevarse a cabo la investigación oficial. Su ausencia hizo que el dolor fuera aún más profundo, ya que durante años había mantenido la esperanza de descubrir la verdad sobre la muerte de Debbie. En esa misma audiencia, el tribunal también confirmó que Elaine, la persona más responsable, se había negado a participar en el proceso, incluso después de haber sido contactada formalmente por la prisión y el tribunal. Eligió permanecer ausente. El contraste era devastador. Un padre que lo dio todo por buscar respuestas ya no estaba, mientras que la madre que causó la tragedia evitaba enfrentar la justicia. La investigación se abrió para examinar las circunstancias que rodearon los últimos meses de Debbie, pero lamentablemente tuvo lugar sin las dos figuras más importantes: su padre Tom, que había fallecido, y Elaine, que se negó a asistir. Al final, el proceso no llegó a una conclusión clara, dejando un vacío que nunca podría llenarse por completo. Sin embargo, Debbie no fue olvidada. Para conmemorar un año desde su partida, en agosto de 2020, simpatizantes en las redes sociales organizaron una vigilia en línea llamada Ola de Luz. Invitaron a todos a encender una vela en casa al mismo tiempo y compartir las imágenes como tributo. En poco tiempo, decenas de fotografías de velas encendidas aparecieron en Facebook, acompañadas de mensajes conmovedores. Por Debbie, que descanses en paz. Aquella llama, aunque pequeña, se convirtió en un símbolo de unidad y en una promesa de que su nombre nunca se borraría. La historia de Debbie no es solo la tragedia de una joven con síndrome de Down a la que se le negó la oportunidad de vivir, sino también una poderosa advertencia para toda la sociedad. En un True Crime Documentary, esta tragedia se recuerda como una prueba de la indiferencia mortal, gritos de ayuda ignorados, autoridades lentas en actuar y una madre que falló en su deber más sagrado. Todo ello convirtió a un alma dulce,
con una sonrisa radiante, en víctima de la irresponsabilidad. Es un recordatorio de que las personas vulnerables, niños, personas con discapacidades y quienes no pueden protegerse por sí mismos, aún necesitan una protección más fuerte. La sociedad debe actuar con decisión para que cada vida frágil sea salvaguardada con pleno respeto y dignidad. Encender una vela por Debbie es también un compromiso de que no permitiremos que una tragedia así vuelva a suceder. Gracias por acompañarnos en esta historia tan conmovedora. Cada me gusta, cada vez que compartes o comentas, ayuda a que las historias de estas pequeñas víctimas lleguen a más personas, para que juntos podamos proteger a los niños. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, así no te perderás las historias que aún deben ser contadas. Nos veremos en el próximo video, donde otra verdad sigue esperando ser revelada.